Oiga, le platico en otro tema, la refinería de Dos Bocas, así como el aeropuerto de Santa Lucía, son dos de las obras emblemáticas, sin duda alguna, del actual gobierno, de la llamada Cuarta Transformación. Por ejemplo, para la refinería, ha dicho el presidente López Obrador que se van a invertir 8,000 millones de dólares, aunque varias empresas dijeron que este presupuesto pues no es suficiente. Sobre Santa Lucía, el gobierno asegura también que saldrá más barato que el aeropuerto de Texcoco, que canceló precisamente al inicio de su gobierno y que representa 28.7% de la inversión proyectada en el antiguo aeropuerto que ya fue cancelado. Pero, ¿qué dicen en el Congreso de estas cifras y de estos datos que maneja el presidente? Ya sabe que el presidente siempre dice tener sus propios datos, aunque a veces no coinciden con los que tenemos todos los demás o los que tienen organismos especializados. Pero para hablar de estos temas, de estos asuntos que tienen que ver con la política energética del país, saludo con gusto aquí en el estudio al diputado Hernán Salinas, él es secretario de la Comisión de Energía. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Salvador. Gracias por esta oportunidad. Y pues sí, sobre todo, como tú bien comentas, estos dos proyectos que se han venido gestando desde el inicio de la administración, que es la construcción de una refinería en Dos Bocas y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, definitivamente han dado mucho que hablar y lamentablemente desde mi punto de vista en una nota negativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que en estos dos proyectos el presidente ha desoído o no ha escuchado, por decirlo de alguna manera, opiniones expertas, opiniones de institutos y organizaciones con mucha seriedad, con muchos antecedentes en llevar a cabo estos proyectos, y creo que lo que hoy estamos viendo, y lo digo con toda claridad, son dos caprichos presidenciales, dos ocurrencias, hay que ponerlo con todas sus letras, que no tienen el sustento técnico, económico, la viabilidad necesaria para poder brindarle un resultado positivo al país. Y podemos hablar de cada uno en lo individual. A ver, empezamos por ejemplo por Dos Bocas. El presidente presenta o invita a 4 empresas que él mismo dice son las mejores a nivel internacional, las más especializadas en la construcción de refinerías. Las invita a una licitación en las que le presentan a estas empresas las condiciones que quiere el gobierno, el presupuesto que tiene, los tiempos en los que quiere la refinería, y ninguna de estas 4 empresas ve viable lo que quiere hacer el gobierno. Y ante eso, lejos de tomar en cuenta la opinión de las empresas que él mismo nos presentó como las más capacitadas en este tema, decide hacerla con Pemex y con la Secretaría de Energía. Yo no dudo de la capacidad de los técnicos de Pemex, pero ¿puede el gobierno hacer una refinería en estas condiciones? Es el punto exacto, lo que tú comentas. Cuando fueron anunciadas estas empresas, se anunciaron con bombo y platillo. Se dijeron que eran empresas no solamente importantes por su experiencia, por su tamaño, sino que se hablaba de empresas con las cuales no había problemas de temas de corrupción y sobre todo mucha transparencia. Y justamente cuando se declara desierta esta licitación, es porque en el expertise de estas empresas fueron muy claras y dijeron, no podemos cumplir en los tiempos y con el presupuesto que nos tienes asignado. Y evidentemente empresas de esta talla pues no iban a entrar en un compromiso que sabían de antemano que no podían cumplir. Evidentemente la respuesta que nos da el presidente, el decir que bueno, ya no los va a utilizar, sino que ahora van a ser contrataciones directas de Pemex y de CNR, evidentemente nos deja muy inquietos, porque si estas empresas que tienen las cartas credenciales internacionales para estos proyectos no señalaron que había una imposibilidad técnica, financiera, de cumplir en tiempo y forma, pues creo que mucho menos, y lo digo con toda claridad, Pemex o CNR van a tener el expertise técnico para poder llevar a cabo estas obras. Y creo que al final va a acabar lo que muchas de las calificadoras y muchos de los organismos están señalando. La obra va a costar más de los 8,000 millones de dólares que se está pronosticando y sobre todo va a durar mucho más de los 2 años y medio que se están planeando para la construcción. Y esto, Salvador, creo que lo que muestra es que el presidente y su equipo de política energética están actuando de manera muy cerrada, es decir, no están escuchando voces expertas. Hay muchas alternativas, han habido en las últimas semanas muchos artículos y sobre todo muchas opiniones que se han vertido de organizaciones expertas que, por ejemplo, dicen, si México quiere
tener seguridad y soberanía energética, con la cual coincidimos, porque hoy México... O sea, no está mal el objetivo del presidente. El objetivo está bueno, sí, sí, claro. Coincidimos. Todos lo apoyamos. A ver, México consume en promedio 800,000 barriles de gasolina diarios. Solamente estamos produciendo 350,000. Hay un déficit de aproximadamente 450,000. Y hay una dependencia, del extranjero. Pero hay muchas maneras de suplir esa dependencia. Y por ahí se habla, bueno, a ver, primero podemos construir refinerías modulares, que son esquemas de menores inversiones, más rápidos, que más versátiles se puedan adecuar. Podemos rentar una refinería, por ejemplo. Decían, por ejemplo, que en Texas son muy baratas y ahí están disponibles. Se hablan de refinerías de $500 millones. Fue un tema que también trascendió en los medios en las últimas semanas y que también el gobierno... Y aparte es algo que ya México ha hecho. Pemex ya tiene procesos de refinación en el extranjero. Entonces, creo que lo que estamos viendo aquí es que el presidente lamentablemente está casado con una idea, con un compromiso que hizo en campaña. Hay que recordar que él hablaba de la refinería de Dos Bocas desde campaña, y que a fuerzas lo quiere cumplir, aun y cuando desde el punto de vista técnico y económico el propio Instituto Mexicano del Petróleo señala que no es la opción más viable. Luego, además de los costos y de los tiempos, también está el cuestionamiento de por qué Dos Bocas Tabasco, ¿no? Cuando dicen algunos, a ver, Tula Hidalgo, donde también fracasó un intento de Felipe Calderón por hacer una refinería que no pudieron, sería más viable, por ejemplo, ¿no? A ver, acá se habla de una zona pantanosa que podría tener... Es una zona de manglares, es una zona que tiene problemas importantes de inundaciones, como tú ya lo comentas. Ha habido estudios ahí. En el 2011 se hizo un manifiesto, un estudio de manifiesto de impacto ambiental, un MIA, y donde ese estudio señalaba que Dos Bocas era una ubicación inviable para hacer una refinería, sobre todo por la vegetación de los manglares y por la facilidad de las inundaciones. Entonces, esto lo que nos habla es, repito, y seguimos con este tema, de una falta de atención a los detalles técnicos. Pero al final, Salvador, el no atender esos detalles técnicos, lo único que va a hacer es encarecer el proyecto y como lo dije hace unos días, estamos tirando, y lo sostengo, estamos tirando a la basura miles de millones de pesos. Así de plano, puedo decir por qué. Porque ese dinero no va a dar la rentabilidad que estamos esperando. Es decir, el dinero del pueblo, el dinero que tú, de los que impuestos, yo, de y todos que los nosotros que nos están viendo pagan con los impuestos, el gobierno lo debe de invertir de la manera más eficiente posible. Irresponsable. Y no lo va a hacer. Y eso no es Dos Bocas. Dos Bocas. Bueno, vamos ahora al caso de Santa Lucía. También ahí se ha dicho, hay estudios de Mitre, de varias empresas internacionales que han dicho no es viable, no puede funcionar un aeropuerto ahí por la existencia del aeropuerto anterior, que además que el presidente quiere que funcionen los dos. Ahora encontramos hasta que había un cerro que no habían detectado y sin embargo dice el presidente se va a hacer Santa Lucía. Pues mira, en el caso del aeropuerto, creo que la conclusión es muy sencilla. Si se lleva adelante este proyecto, simplemente no vamos a tener vuelos ni un solo avión internacional va a aterrizar, porque en la IATA, que es la IATA junto con Mitre, que son las organizaciones a nivel internacional que dan, digamos, el visto bueno para estos temas de aeronáutica, no le va a permitir a esos aviones volar y aterrizar en Santa Lucía. Porque no ve las condiciones de seguridad. Porque no ve las condiciones, porque hay que recordar, lamentablemente no sucede lo que un día dijo por ahí uno de los asesores. El ingeniero Riobó. El Riobó, que los aviones se repelen. Pues bueno, creo que esa frase va a quedar para la memoria histórica. Es una nueva ley de la física. De este país. Entonces, como los aviones no se repelen, y creo que eso está por demás probado, evidentemente es imposible que los aviones del aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México operen de manera simultánea. Hay un punto es un tema muy técnico donde los aviones dan la última curva para poder aterrizar. Ahí se estarían intercambiando o cruzando las rutas aéreas y evidentemente pudiera haber una catástrofe y que no queremos ni siquiera pensar. Dice usted que es un berrinche. ¿Será también, como dicen algunos, que el presidente se ha desconectado de la realidad en la idea de hacer lo que él quiere hacer? Yo creo que lo que estamos viendo y lo vemos en estos dos temas y en muchos otros es que el presidente
no está escuchando a nadie más que lo que él quiere, lo que él piensa que es lo correcto. Creo que hay gente, y voy a decirlo, creo que hay gente valiosa al interior del gabinete. Uno de ellos, yo creo que, por ejemplo, puedo señalar el equipo de la Secretaría de Hacienda, Ursúa, el subsecretario Herrera, que inclusive ha salido a dar declaraciones y luego el presidente le corrige la plana horas después o días después. Y creo que eso es lo que está pasando. Creo que el presidente no está escuchando voces de experiencia, voces con conocimiento técnico al interior de su gabinete, y eso nos preocupa, porque pues evidentemente cada de estos tropiezos tiene un costo para el país y obviamente un costo para todos los mexicanos. Pues sí, se puede empeñar incluso el futuro de algunas generaciones con estas inversiones si son fallidas, como se dicen estos análisis. Bueno, pues diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, gracias por conversar con nosotros estos temas. Muchas gracias y cuando gusten aquí estaremos. Visitarnos aquí en el estudio. Vámonos.